Bueno, estábamos viendo el tema de la unidad 3. Vimos 4 métodos para determinar la estructura óptima de capital y estamos viendo el quinto método, que era la relación entre el resultado operativo y la utilidad por acción. Con estos datos habíamos llegado a la conclusión, partiendo del resultado operativo que nos daba el práctico, o sí, el ejemplo, digamos, no era un práctico. Partiendo del resultado operativo, habíamos llegado a la utilidad por acción, tomando en cuenta que la empresa se puede financiar con acciones comunes, con deuda, y habíamos incluido acciones preferidas. Entonces, ¿cuál es la opción que más le conviene a la empresa? La que da mayor utilidad por acción. Entonces, en este caso, la mayor utilidad por acción la da que la empresa se financie con acciones comunes. Y nos daba 3,80 contra 3,64 de la deuda, ¿sí? Es decir, que en este caso, con estos datos, ¿sí?, con estas tasas de mercado, con este resultado, etcétera, etcétera, teníamos en cuenta que conviene o que convenía en este caso financiarnos con acciones comunes. Perdón, en la clase pasada yo entré un poco más tarde y había dicho de que en este tipo de análisis no se tiene en cuenta el riesgo. Claro, en este quinto método no se toma en cuenta el riesgo, que sí se toma en cuenta, el riesgo financiero sobre todo, que sí se toma en cuenta cuando analizamos el método de las razones de estructura de capital o los ratios de la situación financiera a largo plazo, ¿sí? En donde teníamos endeudamiento y capacidad para generar flujo de fondos, y con esos flujos de fondos poder pagar las deudas. Entonces, con esos dos métodos sí estábamos midiendo el riesgo financiero que afrontaba la empresa por endeudarse, por tener el capital de tercero, ¿sí? Con este método no, nos dice, sin tomar en cuenta el riesgo, me conviene financiarme con esta opción, la que me da mayor utilidad por acción. En este caso, acciones comunes en este caso. Pero habíamos dicho que no siempre era así, ¿sí? Dependía del resultado operativo. ¿Por qué? Porque el resultado operativo estimado era 1.750.000, pero ¿qué pasaba si el resultado operativo en vez de ser 1.750.000 es 2,5 millones, por ejemplo? O sea, un resultado mucho mayor. O mayor, simplemente mayor. ¿O qué pasaba si en lugar de 1.750.000 estábamos con un resultado operativo o estimamos un resultado operativo de menos de 1.750.000? ¿Sí? Entonces ahí estábamos viendo qué convenía en ambos casos, si el resultado operativo está por arriba del que tenemos acá o si el resultado operativo estaba por debajo. Y entonces, para eso calculamos el punto de equilibrio o indiferencia. Entonces habíamos tomado en cuenta que podía haber, según estas tres formas de financiamiento, dos puntos de equilibrio entre acciones comunes y deuda, entre acciones comunes y acciones preferidas. Y todavía no lo analizamos, pero podría haber un tercero que es entre deuda y acciones preferidas, ¿sí? En este caso, matemáticamente hablando, los puntos de equilibrio se pueden comparar tomando en cuenta dos opciones. Por ejemplo, acciones comunes y deuda, o acciones comunes y acciones preferidas, ¿sí? En el gráfico, que también habíamos visto, o que habíamos empezado a ver, que tenemos acá, ponemos en consideración los tres métodos de financiamiento, ¿sí? Acciones comunes, que es el que está pintado en color ladrillo o algo por el estilo. En azul o celeste está el de la deuda y en amarillo está el de las acciones preferidas, ¿sí? Bien, habíamos dicho que cuando se daba el punto de equilibrio de indiferencia entre dos opciones, la primera que habíamos buscado era entre acciones comunes y deuda. Se daba cuando se igualaba la utilidad por acción en las dos alternativas, ¿sí? Cuando igualamos la utilidad por acción de acciones comunes con la utilidad por acción de deuda, vamos a poder despejar el resultado operativo para el que da lo mismo una u otra opción, ¿sí? Para analizar y para concluir qué pasa por arriba de ese resultado operativo en el punto de equilibrio y qué pasa por abajo del resultado operativo con relación al punto de equilibrio, ¿sí? Ya habíamos visto esta forma de despeje del resultado operativo prima, que así lo habíamos denominado al resultado operativo en el punto de equilibrio, ¿sí?
y habíamos tomado en cuenta esta fórmula donde teníamos las dos opciones, ¿sí? Acá acciones comunes, acá deuda. ¿Qué hacíamos en estas dos opciones? Acá poníamos la fórmula, en lugar de hacer el cuadro, ¿sí? El cuadro lo transformamos en una fórmula, ¿sí? El resultado operativo, por 1 menos la tasa de impuestos me va a dar el resultado neto, dividido el número de acciones comunes me va a dar la utilidad por acción, ¿sí? Entonces eso habíamos hecho en esta fórmula, ¿sí? Que esta fórmula reemplaza el cuadro que vimos recién. Pareciera que es lo mismo, pero los datos cambian, ¿sí? Pues acá tenemos acciones comunes y tenemos que ver los datos para acciones comunes. Y acá tenemos los datos para deuda, ¿sí? Que obviamente para deuda va a estar el resultado operativo, van a estar los intereses, va a estar el impuesto a las ganancias y va a estar el número de acciones comunes, porque la utilidad por acción se obtiene el resultado para los accionistas dividido el número de acciones comunes, y eso nos da la utilidad por acción, ¿sí? Entonces, digamos, los dos términos parecen iguales, pero lo que cambia son los datos que van en los dos términos, ¿sí? Y acá están reemplazados esos datos, acciones comunes, y acá para deuda. Bueno, fuimos despejando, aplicando distributivo, etcétera, etcétera. Eso ya lo tienen en la clase grabada. Y nos dio que el resultado operativo prima, es decir, el resultado operativo en el punto de equilibrio, es 2.012.500. Y la utilidad por acción, o sea, reemplazando en cualquiera de los dos términos la fórmula, sin simplificar, porque acá fuimos simplificando también, reemplazando este resultado operativo en cualquiera de los dos términos, nos va a dar la utilidad por acción, que tiene que dar igual para cualquiera de los dos términos, ¿sí? 4,375 en el primer término y 4,375 en el segundo término, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir estos 2.012.500? Que en este resultado operativo da lo mismo que me financie con una o con otra opción, o con acciones comunes o con deuda. Me da exactamente igual, desde el punto, sin tomar en cuenta el riesgo, ¿no? Lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa si estamos en un resultado operativo menor al punto de equilibrio? Como en este caso. En todos los resultados operativos menor al punto de equilibrio nos va a convenir siempre acciones comunes. En todos los resultados operativos por arriba del punto de equilibrio, es decir, mayores a 2.012.500, nos va a convenir deuda, ¿sí? Esa es la conclusión que vamos a sacar. Y es una conclusión lógica, ya lo vamos a ver en el gráfico, que lo vimos el otro día, pero es una conclusión lógica. ¿Por qué? Porque los intereses no tienen nada que ver con el resultado operativo, ¿sí? Es el préstamo que tomamos por la tasa que tenemos, ¿sí? Que no tiene que ver con el resultado operativo. Entonces, mientras más grande sea el resultado operativo, estos intereses van a seguir siendo 450.000, ¿sí? Entonces, en la deuda, con un resultado operativo muy grande, supongamos 2,5 millones, se va a licuar con estos 450.000 en los 2,5 millones. Y entonces nos va a dar una utilidad por acción mayor. ¿Sí? Entonces ahí nos va a convenir la deuda. Si vamos al gráfico, que ahí se ve mejor. Hoy no estoy muy bien de la voz. Se nota, profe, aparte el vientito este no tiene que haber sido Sí. de mucha ayuda. Bueno, dijimos que la línea roja, o algo por el estilo, parte de cero. Vamos a ver de movida. En el eje de las Y está la utilidad por acción, en el eje de las X está el resultado operativo, ¿sí? Que son las dos variables que a nosotros nos interesa en este método, que es la relación entre resultado operativo y utilidad por acción, ¿sí? Entonces, eje de las X, resultado operativo, eje de las Y, utilidad por acción. Entonces vamos a ir dibujando las distintas líneas, de acuerdo a los métodos de financiamiento que utilice la empresa. Entonces, cuando yo elijo dibujar o graficar la línea de acciones comunes, parto de cero. ¿Por qué?
Porque en el caso de acciones comunes no va a haber ningún cargo fijo financiero, es decir, no va a haber intereses, no va a haber dividendos, acciones preferidas, no va a haber nada. Va a haber un resultado que se va a distribuir entre más socios, ¿sí? Con un capital mayor. Entonces, parte de cero porque no hay ningún cargo fijo financiero. La empresa no tiene que afrontar intereses, no tiene que afrontar dividendos de acciones preferidas. El segundo punto lo dibujamos, o sea, pasa por el punto donde en 2.012.500, en el punto de equilibrio, pasa con una utilidad por acción de 4,375. ¿Sí? Entonces, en 2.012.500, 4,375 de utilidad por acción. Y por ese punto pasa la recta de acciones comunes. ¿Sí? Y bueno, después se va desplazando, ya vamos a ver cuando veamos el otro punto de equilibrio que pasa por el otro punto de equilibrio. ¿Sí? Pero básicamente es así, se cortan en ese punto, en el punto de equilibrio, se cortan con la de deuda, que también para 2.012.500 tiene una utilidad por acción de 4,375. O sea que pasa por este mismo lugar. Pero parte de los intereses que tiene que absorber la empresa. Es decir, yo necesito de mi resultado operativo 415.000, creo que era, 450.000 pesos de intereses. O sea, necesito con ese resultado operativo pagar 450.000 pesos de interés. Entonces, en el eje de las X lo empiezo a graficar desde 450.000. O sea, ese punto va a estar graficado en 450.000. ¿Sí? Entonces, si comparamos nada más que acciones comunes y deuda, vemos que para un resultado menor a 2.012.500, desde acá para este lado, hacia la izquierda, ¿sí? En cualquier punto que tomemos, la recta de acciones comunes va por arriba de la de deuda. Entonces, en cualquier punto que tomemos, la utilidad por acción de acciones comunes va a ser mayor. ¿Sí? En cambio, si el resultado operativo es mayor a 2.012.500, hacia la derecha, cualquier punto, y la deuda pasó por arriba de las acciones comunes. Entonces, en cualquier resultado operativo mayor a 2.012.500, me va a convenir financiarme con deuda. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la conclusión que podamos sacar. Entonces, si yo gano 2 millones, o tengo un resultado operativo de 2,5 millones, si me voy al eje, si voy a trazar la utilidad por acción, llego primero a la recta de acciones comunes. Entonces, la utilidad por acción me va a dar por acá, supongamos. Si yo en ese mismo punto sigo hacia arriba, tengo la de deuda, entonces me va a dar mucho más arriba. Entonces, voy a tener una mayor utilidad por acción en deuda que en acciones comunes para un resultado, por ejemplo, de 2,5 millones, mayor al punto de equilibrio. ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda opción. La segunda opción, yo voy a igualar, voy a hacer el punto de equilibrio entre acciones comunes y acciones preferidas. Voy a dejar para el último el de deuda de acciones preferidas. Entonces, yo igualo, hago lo mismo que acá, ¿sí? Igualo la utilidad por acción para acciones comunes con la utilidad por acción de acciones preferidas, ¿sí? Y tengo, en los dos términos, voy reemplazando los datos que corresponden a acciones comunes. Acá 0 porque no tiene cargos fijos financieros. La tasa de impuesto a la ganancia es del 30%, entonces el por 1 menos T, 0,30. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. La selección de las variables, digamos, ¿no? ¿Es arbitraria? Es decir, yo puedo combinar acciones preferidas con otra variable, o sea, ¿es arbitraria la selección? Sí, sí. En general vos vas a tener dos métodos de financiamiento, capital propio y capital tercero. ¿Sí? Si es una empresa que cotiza en bolsa o que emite acciones preferidas, vas a tener tres métodos de financiamiento. ¿Sí? Entonces podés ir comparando porque matemáticamente no podés sacar un punto de equilibrio común para los tres. Tenés que ir de a dos. En el gráfico hemos puesto las tres líneas, ya vamos a ver enseguida, que están las tres rectas, de acciones comunes, de deuda y de acciones preferidas. Y en el gráfico se ve la conclusión en general, ¿sí? Entre las tres opciones.
Pero básicamente cualquier empresa, supongamos, yo lo decía el otro día, que esto puede aplicarse a una SRL, no necesariamente tiene que ser una sociedad por acciones, ¿sí? Entonces, solamente va a tener dos opciones: acciones comunes o capital propio. No va a haber acciones, va a haber capital propio y deuda. Van a ser esas dos opciones. Bien. Entonces yo voy reemplazando en la fórmula. Si me vengo al cuadro, yo tengo que si me financiaba con acciones preferidas, partía del resultado operativo, no había intereses, obviamente, porque yo me financio con acciones preferidas. Le calculo el impuesto a las ganancias, el 30% sobre este monto, me da 525.000, y llego a un resultado neto de la diferencia entre los dos, 1.225.000. Sobre ese resultado, o en base a ese resultado, tengo que pagar los dividendos de acciones preferidas, ¿sí? Estos dividendos de acciones preferidas son el monto que necesito financiar, que son las acciones preferidas que voy a emitir, nuevas, ¿sí? 1.800.000, por la tasa del dividendo de acciones preferidas, que en este caso es el 24%, ¿sí? Entonces me da, multiplicando esos dos, me da un dividendo, mejor dicho, de 432.000. Si lo miramos a simple vista, intereses 450.000, dividendo 432.000, y parece que nos conviene acciones preferidas antes que deuda. Pero los intereses se descuentan antes del pago del impuesto a ganancias, por lo cual tengo ahorro fiscal, pago menos impuestos a ganancias que acá, ¿sí? Entonces ahí se va a dar vuelta la torta. Cuando la empresa es sujeto de impuestos a la ganancia y tiene ahorro fiscal, porque los intereses lo puede descontar de la base imponible y pagar menos impuestos, me va a convenir siempre deuda antes que acciones preferidas, porque los dividendos los pago después de que obtuve el resultado neto. O sea, que no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, calculé el dividendo y llegué al resultado para los accionistas comunes. El resultado neto, el contable, menos los dividendos, me da el resultado que le queda a los accionistas comunes después de haber pagado dividendos. En este caso, 793.000. ¿Sí? Eso lo dividí por el número de acciones comunes, que si yo me financio con acciones preferidas van a ser las acciones comunes iniciales, las 250.000, ¿sí? Y me da una utilidad por acción de 3,17. Es decir que es la que menos me conviene con relación a las otras dos, porque es la que menor utilidad por acción me da. ¿Sí? Bien. Yo voy al punto de equilibrio y reemplazo de este lado, en este término, los datos de las acciones comunes, que los saco del cuadro, ¿sí? Y de este lado, los datos de las acciones preferidas, que también los saco del cuadro. Entonces, si yo me financio con acciones comunes, el resultado operativo en el punto de equilibrio, menos, no hay intereses, no hay dividendos, menos 0, por 1 menos la tasa impositiva, 1 con menos 0,30, dividido el número de acciones comunes, que para el caso de financiarme con acciones comunes, era mayor, eran 322.000, porque tengo que emitir 72.000 acciones más. Si yo me financio con acciones preferidas, voy a tener el resultado operativo en el punto de equilibrio menos los dividendos, pero los dividendos antes de impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Para poder compararlo con la deuda, que acá le puse los intereses que los descuento del pago de impuestos de ganancia, en cambio los dividendos no. Entonces, yo voy a necesitar primero pagar impuestos a la ganancia y con lo que me quede pagar los dividendos. Entonces, ¿cómo saco el importe del resultado operativo que necesito? Para primero pagar el impuesto de ganancia y con lo que me quede pagar los dividendos correspondientes. Hago dividendos, 432.000, dividido 1 menos la tasa impositiva. Y eso me da 617.143. ¿Sí? 432.000 dividido 0,70, que es 1 menos 0,30. 1 menos la tasa impositiva. Entonces, si yo me vengo acá, que hago un simulacro de resultado, digamos de resultado, necesito 617.000 para que primero pagar el impuesto a la ganancia, le saco el 30% de este valor y me va a quedar los dividendos
que voy a tener que pagar. Los 432.000. Entonces en la fórmula voy a tener que poner este dato, no los 432.000, sino le voy a estar haciendo trampa a la deuda, porque la deuda tiene intereses y los intereses pueden descontar del impuesto de ganancias generando ahorro fiscal y los dividendos no. Entonces necesito un resultado mayor para afrontar primero el impuesto y después el pago de dividendos. Entonces voy a tomar este dato en la fórmula, 617.143. O sea, los dividendos dividido 1 menos la tasa impositiva. Entonces reemplazo resultado operativo prima menos el cargo fijo financiero, que es lo que acabamos de ver, los 617.000, por 1 menos la tasa impositiva, dividido el número de acciones comunes, que para el caso en que me financie con acciones preferidas, las acciones comunes van a seguir siendo las iniciales, es decir, 250.000. Entonces, ¿qué hago? Voy a simplificar, como están los dos términos, 1 menos 0,30, lo simplifico. Acá tengo 322 y 250 con 3 ceros, simplifico los 3 ceros, ¿sí? Entonces, este 250 que me quedó de este lado dividiendo, lo paso al otro término multiplicando, y estos 322, una vez que he simplificado los 3 ceros, lo paso al otro término multiplicando, ¿sí? Hago un traslado de lo que está en el denominador de las dos fórmulas, lo paso al otro término multiplicando. Entonces me queda resultado operativo prima menos 0, resultado operativo prima, por 250 que pasa multiplicando. Esto, 1 menos 0,30 se fue, se simplificó. Y de este lado, ¿qué me queda? Resultado operativo prima menos 617.143, y el 322 que está de este lado lo paso multiplicando hasta atrás. Bien, entonces acá aplico, en este término no hago nada en este primer término, en el segundo sí aplico distributiva. Resultado operativo prima por 322, 617.143 por 322, respetando el signo menos que está en el medio, ¿sí? Y me queda esto, resultado operativo prima por 322 menos 198.720.046. Luego, ¿qué hago? Es pasar este número grande al otro término sumando, y el resultado operativo, como está sumando, lo paso restando. Entonces me queda resultado operativo 322 menos resultado operativo prima 250, saco factor común, me queda resultado operativo por 72. 322 menos 250. Y en el otro lado me quedaron los 198 millones. Ese 72 lo paso dividiendo este término, entonces divido los 198 en 72, ¿sí? Y me da el resultado operativo prima para el punto de indiferencia, que en este caso, entre acciones comunes y acciones preferidas, es 2.760.001, ¿sí? Bien. Tengo la utilidad por acción. La utilidad por acción es 6, porque yo reemplazo en cualquiera de los dos términos, siempre es más fácil reemplazar en este porque hay menos datos, sin tomar en cuenta las simplificaciones que hicimos, ir tomando todos los datos. Si yo hago 2.760.000 menos 0 por 0,70 dividido 322.000, me va a dar 6. Si lo hago en la otra fórmula, en el otro término, me va a dar 6. ¿Sí? Me va a dar igual. Entonces, ¿qué voy a sacar como conclusión? ¿Cuál es mi resultado operativo en el punto de equilibrio? 2.760.000. Para un resultado menor a 2.760.000, como por ejemplo el 1.750.000, me conviene acciones comunes. 380 contra 317. En cambio, si el resultado operativo que voy a estimar es mayor al resultado operativo en el punto de equilibrio, supongamos 3 millones, ahí en ese caso me va a convenir financiarme con acciones preferidas. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que podemos sacar. Vamos al gráfico. En 2.760.000, en ese punto de equilibrio que acabamos de sacar de resultado operativo, se van a cruzar las líneas de dividendos con la de acciones comunes. La de acciones preferidas, perdón. Las acciones preferidas
va a partir del cargo fijo financiero, que en este caso van a ser los 617.143. O sea, el dividendo que le teníamos que pagar a los accionistas preferidos, dividido 1 menos la tasa impositiva. Entonces, los dos van a pasar por este punto y se van a cruzar, ¿sí? Entonces, en un resultado menor a 2.760.000, supongamos 2.200.000, me va a convenir siempre acciones comunes, porque la línea de acciones comunes va por arriba de las acciones preferidas. En todo este tramo hasta llegar acá. Si yo paso los 2.760.000, se va a dar vuelta la torta. Va a empezar a hacer ahí por arriba la línea de acciones preferidas. Entonces, si yo tengo un resultado de 3 millones, me va a convenir acciones preferidas porque me va a dar una UPA mayor. ¿Sí? Bien. Si miramos el gráfico, antes de que hagamos nada, deuda de acciones preferidas. ¿Qué les parece? ¿Hay punto de equilibrio? No, eso estaba viendo, son re paralelas. Son paralelas, ¿sí? Son paralelas. ¿Y cuál es la que va siempre por arriba? La deuda. La deuda. ¿Sí? Entonces, siempre en cualquier resultado va a convenir la deuda por el ahorro fiscal. ¿Sí? En primer término. Y en segundo término, porque siempre la tasa de dividendo es una tasa de interés más del mercado. Si la tasa de interés de los plazos fijos se me va al 37% y la tasa de dividendo la dejo en el 24%, y nadie va a comprar acciones preferidas. Pues no le va a convenir. ¿Sí? O sea Entonces, la tasa de dividendo siempre sigue la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, la tasa de dividendo sube. Si la tasa de interés baja, la tasa de dividendo baja. ¿Sí? Ok. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, punto de equilibrio entre deuda y acciones preferidas. No hay punto de equilibrio entre acciones comunes, entre deuda, perdón, y acciones preferidas, porque nunca se cruzan, son rectas paralelas. ¿Sí? Siempre conviene la deuda porque los intereses se pueden descontar para pagar menos impuestos a ganancias, los dividendos no, lo que les decía recién. Y la otra razón es que la tasa de dividendo es una tasa más de interés de mercado, es decir, que sigue a la tasa de interés para que los accionistas, para que los inversores estén tentados a suscribir acciones preferidas porque le conviene la tasa. Solamente no va a convenir la deuda, es decir, estas rectas se van a dar vuelta, la de preferidas va a ir por arriba de la deuda, solamente en el caso de que la empresa no pague o no sea sujeto de impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber ahorro fiscal. Si la empresa no paga impuestos a las ganancias, o si la empresa no es sujeto de impuestos a las ganancias porque está exento, supongamos, es raro, pero supongamos, en ese único caso va a convenir acciones preferidas. En ese único caso. ¿Sí? ¿Eso no es el riesgo, profe? O sea, ¿Qué? ahí no entraría un poco el riesgo de, por ejemplo, ¿por qué es más conveniente, es más la utilidad por acción de tener deuda a la utilidad por acción de tener una acción preferida? Es más riesgoso, lógicamente, porque uno al tomar deuda, a diferencia de la acción preferida, está llevándolo con la tasa del mercado. ¿No es por eso también? ¿O no tiene? Hay un poco de eso. Es decir, vos al tomar deuda podés tener riesgo de que la empresa vaya empeorando su situación financiera a largo plazo, vaya empeorando, por ejemplo, su ratio de endeudamiento. Entonces, en ese caso, si empeora el ratio de endeudamiento y a la empresa le empieza a ir mal, no va a poder pagar la deuda y entonces va a tener problemas financieros graves. En cambio, los accionistas preferidos se acuerdan las acciones preferidas, como vimos en Financiera 1, si no hay ganancia en un periodo, ¿qué pasa con los dividendos? No se pagan. ¿Sí? Claro. Se acumulan al año siguiente, pero mientras la empresa le esté yendo mal, no pasa nada. ¿Sí? No tiene que pagar ese año. Bien, este es el tema de la relación entre resultado operativo y utilidad por acción. Acá tienen, no lo vamos a ver ahora, tienen otro ejemplo, ¿sí? Que en la hoja 2 está resuelto. ¿Sí? No está el gráfico,
lo único que no está, pero está resuelto, en este caso les va a convenir la deuda, ¿sí? Y están los puntos de equilibrio para acciones comunes y deuda, y para acciones comunes y acciones preferidas con su correspondiente resultado y con su correspondiente utilidad por acción. ¿Sí? Pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer con estos datos que son los mismos que están acá. ¿Sí? Y otra cosa, uno de los métodos que vimos al principio era la cobertura del servicio total de la deuda, ¿sí? Donde decíamos que, en mi opinión, era el ratio que tiene en cuenta la capacidad que tiene la empresa para generar flujo de fondos, el mejor ratio de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos con este ratio? Vemos en el numerador, vemos un flujo de fondos, es decir, resultado operativo más las amortizaciones o depreciaciones de bienes de uso, de bienes intangibles, ¿sí? Entonces, en el numerador vamos a tener un flujo de fondos. Y en el denominador vamos a tener solamente el tema financiero, es decir, si la empresa paga intereses, si la empresa paga capital de la deuda. Es decir, no vamos a tener en cuenta el pago de proveedores, el pago de sueldos, porque eso está incluido, se supone que está incluido en el ratio de liquidez. Es decir, si la empresa tiene un ratio de liquidez aceptable, con lo que va cobrando, vendiendo y cobrando, va a ir pagando los proveedores, va a ir pagando los sueldos, ¿sí? Pero el tema de préstamos, ya sea capital de préstamos, pago de capital de préstamos e intereses, es un tema que excede la liquidez, ¿sí? Que va más allá de la liquidez. Entonces, este ratio nos indica si la empresa va a poder hacer frente o en qué situación está para hacer frente a los pagos de deuda financiera, ya sea capital o ya sea interés o los dos. ¿Sí? Entonces acá también hay un ejemplo. Con todos estos ratios, con todos estos datos, mejor dicho, con todos estos datos hay un ejemplo de cómo armar el ratio, ¿sí? Y ver el ratio de endeudamiento, el ratio de cobertura y el de la competencia, y decir cuál es la mejor opción o qué empresa está mejor posicionada en este aspecto, si la competencia o la empresa de la cual sacamos los ratios. Y ustedes también lo pueden hacer. Y acá también está todo resuelto. Si tienen alguna duda, la próxima clase lo vemos. ¿Sí? Bueno, en el WhatsApp les dejé el práctico que vamos a empezar a ver de la empresa industrial, o sea, lo que va a ir al segundo parcial. ¿Sí? Okay. Así que bueno, se lo descargan, ahora vamos a salir 5 minutos, se lo descargan y vamos a empezar a hacerlo cuando volvamos. Bueno, profe, nos vemos en 5. Dale, nos vemos en 5. Gracias. Los datos de la mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué vamos a resolver? ¿O qué se puede hacer a partir de estos datos en una empresa industrial? Básicamente todo presupuesto, como ya lo hemos hablado, todo proceso de planificación, es lo mismo, el presupuesto es parte del proceso de planificación, comienza con el presupuesto de ventas. Es decir, yo estimo las ventas, las cantidades que voy a vender, los precios a los que lo voy a vender. Obviamente acá lo vamos a simplificar. Una empresa, supónganse que vende en todo el país, va a haber un presupuesto de ventas de acuerdo a cómo esté dividida el área de ventas de la empresa, en función de las distintas regiones, en función de líneas de producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? De cada vendedor. Entonces, bueno, el presupuesto de ventas se va a compilar y vamos a obtener el presupuesto de venta que vamos a ver nosotros acá en el punto 1. Pero básicamente, cantidades por precio me va a dar las ventas en pesos. ¿Sí? Es decir, lo primero que voy a obtener va a ser el presupuesto de ventas. Luego en función de lo que voy a vender, voy a estimar cuánto tengo que producir. ¿Sí? En función de lo que voy a vender, básicamente, pero también teniendo en cuenta las políticas de inventario que tiene la empresa, cuánto stock la empresa quiere tener. Entonces, eso me va a influir en lo que yo tengo que producir de acuerdo al stock que quiera tener. Si, por ejemplo, yo vendo en un periodo 10.000 unidades,
lo normal sería decir, bueno, yo voy a producir 10.000 unidades, pero todo depende de cuántas tenía al principio del periodo en existencia y cuántas quiero tener en stock al final del periodo para ver lo que yo tengo que producir. ¿Sí? Porque yo puedo querer tener un stock de seguridad y en función de eso voy a tener que producir más, un poco más de lo que voy a vender. Bueno, ese es el presupuesto de producción de unidades. Una vez que yo he calculado el presupuesto de producción en unidades, la unidad, cuando digo unidades, se refiere a la unidad de producción y la unidad de venta. Que la unidad de producción y venta puede ser una caja de vino, puede ser una botella de vino, puede ser una prenda, ropa, por ejemplo, o puede ser un fardo con un conjunto de prendas, ¿sí? De acuerdo a lo que la empresa utilice como unidad de producción y como unidad de venta. Si la empresa, por ejemplo, es una bodega y vende unidades, botellas, la unidad de producción y venta va a ser la botella. Si la empresa vende a caja cerrada, entonces la unidad de producción y de venta va a ser la caja de tantas unidades, generalmente de 6 unidades. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el presupuesto de producción, por eso dice en unidades o en cantidades. ¿Sí? Pero la cantidad o la unidad es la cantidad de unidades de producción y de venta. Luego tenemos, una vez que ya hemos sacado cuántas cantidades de cajas, supongamos, cuántas cajas de vino voy a tener que producir, yo digo, bueno, voy a calcular cuánta materia prima voy a necesitar para producir esa cantidad de cajas de vino. ¿Sí? Entonces voy a tener el cálculo del presupuesto de consumo de materia prima. Entonces voy a necesitar saber cuántas botellas necesito, cuántas etiquetas, cuántos corchos, cuántas cápsulas, cuántos litros de vino, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuántos insumos enológicos. Entonces todo eso va a ser variable, va a ir variando en función de la cantidad que tengo que producir. Hasta ahora, tanto en el presupuesto 2 como en el presupuesto 3, tengo unidades. ¿Sí? Cantidad de cajas, cantidad de materias primas o insumos. Voy al presupuesto 4. Acá ya empiezo a colocar el tema del costo. Entonces hago el presupuesto de compra de materia prima e insumos. Y en función de ese presupuesto de compra de materia prima e insumos, de acuerdo a lo que yo tengo que consumir, o a la cantidad de materia prima e insumos que necesito para producir, voy a ver... No, te repetías por todo. Alguien está con el micrófono abierto. Voy a ver cuánto tengo, o cuántas cantidades o cuántas unidades voy a comprar. ¿Sí? ¿A qué precio? O sea, cuál va a ser el costo de esas unidades. Y me va a dar el importe de compras en pesos. Entonces, acá en el presupuesto 4 voy a empezar a ver el tema de los pesos. Que en el 2 o el 3 solamente vi cantidades. Profe, consulta, ¿y acá solo se presupuestan los valores o también pongo cómo voy a pagar? El cómo voy a pagar me va a servir para armar el 16, que va a ser el presupuesto de caja. Son 16 pasos y yo estoy en el cuarto. Listo, gracias. ¿Está bien? Sí, pero es así. Por ejemplo, con el presupuesto de ventas, vos vas a decir, bueno, en el mes 1 voy a vender tanto, en el mes 2 voy a vender tanto, y bueno, en función de cómo voy a cobrar, me voy al presupuesto de caja. Claro, tal cual. No, sí, yo quería hacerlo en el número 4. Listo. Gracias, profe. Bien. Pero básicamente el 1 y el 4 nos van a servir para armar el comienzo del presupuesto de caja que ustedes ya vieron, ¿sí? Pero que es muy difícil hacer estos 16 pasos en un parcial. Entonces, por eso los desglosé en 2 partes, digamos. Menos mal. Menos mal. Si no, empiezan a las 5 de la tarde y terminan a las 12 de la noche. No tan bien. Con suerte. Bueno, vamos al 5. En el 5 voy a empezar a calcular, como estoy en una empresa industrial, tengo que calcular el costo de producción. Es decir, cuánto me cuesta producir. ¿Sí? Y ese costo de producción va a estar formado por el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación o de producción, o CIF o SIP. ¿Sí? Esos 3 conceptos, materia prima e insumos, mano de obra directa y CIF,
van a formar en conjunto el costo de producción. Entonces, con el presupuesto 5, el 6 y el 7, voy a calcular el costo de producción. ¿Sí? Que me va a servir para calcular el costo de ventas. Es decir, una vez que calcule el costo de producción y calcule el costo de ventas, me va a venir el presupuesto de caja, el presupuesto económico, ¿sí? Y voy a tener el costo de ventas. Pero bueno, vamos por paso. Entonces, el 5, entonces calculo el costo de la materia prima e insumos, que como dice acá va a ser el primer componente del costo de producción. Y no necesariamente va a ser igual al presupuesto de compras. ¿Por qué? Porque en el presupuesto o el costo de la materia prima se calcula con la fórmula contable, existencia inicial más costo de la materia prima, o costo de las compras, menos existencia final. ¿Sí? Entonces yo necesito el paso 5 para calcular el costo de la materia prima. En el paso 4 tengo las compras, nada más. No tengo en cuenta la existencia inicial en pesos ni la existencia final en pesos para calcular el costo de la materia prima. Voy al 6. En el 6 voy a calcular el costo de la mano de obra directa. Segundo componente del costo de producción. ¿Qué es la mano de obra directa? Y la mano de obra directa son todas las personas que trabajan en contacto directo con la producción. Manejando las máquinas, o sea, manejando equipos, ¿sí? Están en forma directa conectados con la producción de vino, del aceite, de lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí no voy a tener, por ejemplo, el gerente de fábrica. No va a estar en la mano de obra directa el gerente de fábrica, porque el gerente de fábrica va a mirar todo arriba, ¿sí? Ahí van a estar los operarios, ¿sí? El personal que esté en forma directa con la producción. Todo lo que sean los gerentes de fábrica, el de planificación, el de compras, todo eso va a formar parte del CIF, que está en el paso 7, ¿sí? En el 7 voy a tener el tercer componente del costo de producción. Primer componente, materia prima o insumos, ¿sí? Segundo componente, mano de obra directa, operarios, personal que está en forma directa con la producción. Tercer componente, el CIF. En el CIF voy a tener que hacer dos cosas. En este práctico voy a hacer esas dos cosas. Primero voy a calcular el CIF. Voy a ver qué costos forman parte del CIF y qué costos o gastos son en realidad gastos operativos. Gastos comerciales, gastos administrativos. O sea, voy a discernir, a distinguir entre CIF, digamos, que tienen que ver con el costo de producción, de lo que son gastos operativos. Y luego de eso, una vez que he calculado el CIF y he sacado la cuenta y he dicho, por ejemplo, el CIF es 2.450.000, ¿sí? Voy a prorratear el CIF de acuerdo a los criterios que yo utilice para el prorrateo, que ya los vamos a ver, los voy a prorratear entre los productos que la empresa va a producir. ¿Por qué? Porque son costos indirectos que participan de todo el proceso productivo. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 100 productos distintos, ¿sí? Si elaboro 100 productos distintos, el CIF va a corresponder a los 100 productos. Entonces yo tengo que buscar una forma de que ese CIF, de distinguir qué es lo que va al producto 1, al 2, al 3, al 100. ¿Sí? A cada uno de los productos. De acuerdo a criterios o parámetros que utilice para ese prorrateo o distribución. Por eso se dice siempre que hay que calcular el costo en forma razonable. Una de las normas contables es que el costo se calcula o debe ser calculado en forma razonable. ¿Por qué? Porque el costo por producto nunca va a ser exacto. Porque puestos 3 personas, 2 o 5 a hacer el costo, la van a sacar en forma distinta de acuerdo a los criterios que utilicen. A lo mejor la materia prima y la mano de obra directa va a ser igual, pero el CIF va a ser distinto de acuerdo al criterio que utilice cada una de las partes. Lo importante es que los criterios que se utilicen para prorratear cada uno de los CIF sean los correctos o sean aceptables, digamos. Y que no sea algo que no sea razonable. ¿Sí? Bien.
Entonces, una vez que he hecho el prorrateo de los IF, o sea, el cálculo de los IF y el prorrateo de los IF, que los dos pasos están en el punto 7, a veces se lo voy a dar el CIF, el monto total, y van a tener que hacer el prorrateo. En este práctico van a hacer las dos cosas, calcular el CIF y prorratear. Voy a calcular el costo estándar de los productos, puede ser al momento final o puede ser al momento inicial, al momento final. El costo estándar es un costo unitario, ¿sí? Que es un costo que, digamos, que es el que puede producir la empresa de la forma más eficiente posible. Es decir, no toma en cuenta ni paro de máquinas, ni paro de personal, ni roturas, ni mermas. O sea, la empresa actuando en forma totalmente eficiente, ¿cuánto le costaría producir una unidad de cada producto? ¿Sí? Eso nos va a decir el costo estándar. ¿Para qué nos sirve? Para comparar los desvíos. Para decir, bueno, yo tengo, si hubiera producido o elaborado de forma eficiente, el producto A me hubiera costado 100 y lo produje y me costó 105. ¿Sí? Entonces hay 5 pesos de desvío. Puede ser razonable, puede no ser razonable, pero bueno, el costo estándar me dice eso. Y la norma contable, la resolución técnica de los contadores, dice que todo lo que sea por encima del costo estándar, ¿sí? No debe ser cargado al costo del producto, sino que debe ser cargado como ineficiencia en otros gastos. ¿Sí? Entonces, si yo podía producir eficientemente a 100 y me costó 105, los 5 pesos no van a ir al costo del producto, sino que van a ir a otros gastos dentro de los gastos operativos. En los otros gastos nos va a indicar la ineficiencia que ha tenido la empresa en la producción. Porque tiene capacidad ociosa también, no necesariamente por mermas, por roturas, por pérdidas, sino que puede ser porque está produciendo al 60% y tiene una capacidad ociosa del 40%. ¿Sí? Bien. En función de eso ya puedo calcular el costo de ventas, tomando en cuenta el costo de producción de los puntos 5 más 6 más 7, y tomando en cuenta el costo estándar con el que voy a valorizar la existencia inicial y la existencia final. Costo de ventas es una fórmula que va a ser existencia inicial más costo de producción menos existencia final. ¿De qué? De producto terminado, porque el costo de venta se refiere al producto terminado, al producto vendido. ¿Sí? Entonces, existencia inicial del producto terminado, por ejemplo, cajas de vino, más costo de producción, menos existencia final de las cajas de vino. En pesos, todo en pesos. ¿Sí? Entonces, estos 9 pasos son los que nosotros vamos a hacer en la práctica. Sepan que esto se complementa con el presupuesto de gastos, en donde cada una de las áreas, el área de recursos humanos, el área comercial, el área administrativa, el de tesorería, bueno, todas las áreas que tenga la empresa van a hacer su presupuesto de gastos. ¿Sí? Y todo ese presupuesto de gastos se va a dividir en comercial y administrativo. ¿Sí? Los gastos que sean del área de producción van a ir dentro de los CIF. En el punto 7. Todo lo que no sea producción, comercial o administrativo, se va a colocar en el presupuesto de gastos. ¿Sí? Entonces ahí ya, si estamos viendo el presupuesto económico que ustedes hicieron el martes, presupuesto de ventas, empezó el presupuesto económico. Costo de venta, que en el punto 9, segundo aspecto del presupuesto económico. Gastos operativos, tercer aspecto del costo económico. ¿Sí? Entonces ahí tienen la base del presupuesto económico. ¿Sí? Con esos tres cuadros, digamos, o 3 presupuestos. Luego vamos a hacer el presupuesto de inversiones, es decir, qué inversiones tengo que hacer en capital, en bienes de uso, en activos intangibles, etc. Por ejemplo, lo que ustedes veían en los prácticos, que compramos un bien de uso, maquinaria o lo que sea, rodado, ¿sí? Eso es parte del presupuesto de inversiones, que me tiene que indicar cuál va a ser el costo, o sea, cuáles inversiones voy a hacer en el periodo, cuál va a ser el costo de esas inversiones y cómo las voy a pagar. ¿Sí? Para que eso pueda también impactar en el presupuesto de caja.
Luego voy a necesitar el presupuesto de financiamiento, ¿sí? Para ver qué préstamos voy a tener que tomar, por ejemplo, para hacer las inversiones. Y en función de eso, qué tasa de interés o qué intereses voy a pagar. Por eso el costo del financiamiento en el punto 13. Y voy a tener que tomar en cuenta el aspecto impositivo. Si la empresa tiene ingresos secundarios, como los que vimos en la práctica de presupuesto de caja o de económico, también los vamos a tener que tomar en cuenta, ¿sí? Aparte, va a ser otro presupuesto más, ¿sí? Y luego vamos a tener el presupuesto económico y el presupuesto de caja. O sea que en lo que hicimos nosotros fuimos al revés. Caja, económico, bueno, acá justamente económico y después el de caja, ¿sí? Que va a estar en base a todos estos datos y en base a las formas de cobro y a las formas de pago. El punto 17 podría ser confeccionar el estado de situación patrimonial proyectado, ¿sí? Como vimos también en el primer parcial, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos todos los pasos de un presupuesto integral de una empresa industrial. Si no fuera una empresa industrial, va a haber menos pasos, ¿sí? No voy a tener presupuesto de producción, no voy a tener consumo de materia prima. Voy a tener compras, sí, puede ser, o voy a tener gastos, no de materia prima, pero sí compra de insumos, por ejemplo. No voy a tener presupuesto de materia prima, de mano de obra directa, de los CIF, no va a estar nada de eso. Si no, me voy a venir directamente al presupuesto de gasto, de inversiones, de financiamiento, ¿sí? Y ahí voy a confeccionar el presupuesto económico, el presupuesto de caja y el estado de situación patrimonial proyectada. En una empresa industrial es mucho más integral el presupuesto. Como les decía, obviamente, si yo tengo presupuesto de ventas, acá lo vamos a ver resumido. En una empresa el presupuesto de ventas es un árbol de un montón de lugares y digamos, todo se compendia y llegamos al presupuesto de ventas en conjunto de toda la empresa, ¿sí? Pero en general vamos a tener presupuesto de venta abierto en cantidades, en precios unitarios, en precios totales, ¿sí? Bien. Acá tenemos el detalle de CIF y gastos operativos, que nos va a servir para armar el punto 7 que vimos, donde hay distintos tipos de costos y gastos, y nosotros vamos a tener que decir cuál es CIF, cuál es gasto comercial, cuál es gasto administrativo. Acá falta un cuadrito, que debe estar más abajo o no, si no lo voy a poner. Un cuadrito de ver cómo se distribuye en el caso de que algún tipo de gasto, por ejemplo, sea amortizaciones, puede ser que las amortizaciones sean en parte CIF, en parte comercial, en parte administrativa, ¿sí? Pues yo puedo tener, por ejemplo, computadoras en el área comercial, escritorio, computadoras en el área administrativa, y eso me va a llevar a amortización. Y puedo tener en el área de producción, maquinaria, lo que sea, y también va a llevar amortización, ¿sí? Entonces, algunos conceptos pueden impactar en CIF, en gasto comercial y en gasto administrativo. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo el martes. Bueno, y acá vamos a sacar, en función de eso, los totales, y después vamos a prorratear lo que sea CIF entre los distintos criterios, que acá los ven al costado cuáles son los criterios. Horas máquina, horas hombre de mano de obra directa, superficie cubierta, y cantidad producida en este caso, ¿sí? Esos son los 4 criterios que vamos a establecer para este caso, ¿sí? Podría ser kilowatt consumido, metros cúbicos de gas consumido, ¿sí? Podrían ser ese tipo de criterios utilizados. Depende de la empresa, depende de la energía que utilice, etc. Bien. Vamos a empezar con el presupuesto de ventas, ¿sí? Vamos a empezar, mejor dicho, por el principio. Vamos a empezar por la política. ¿Qué me dicen las políticas? En el punto 1 me dice que la empresa se dedica a la producción y comercialización de aceite de oliva. Acá obviamente que está reducido, en una empresa que tenga 50, 30, 70, 200 productos,
se puede hacer por esos 50, 30 o 200 productos, ¿sí? Acá obviamente no le voy a poner 30 productos porque van a estar 1000 años, ¿sí? Pero es lo mismo, digamos, que ponga 2, que ponga 10 o que ponga 200, se hace exactamente de la misma manera. O sea, todo hay que adaptarlo a la realidad de la empresa en cuestión, digamos, básicamente. Bueno, en este caso, producción y comercialización de aceite de oliva en 2 presentaciones. Uno, una botella de vidrio de 750 centímetros cúbicos. El segundo producto, una botella plástica de 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro. ¿Sí? Esos son los 2 productos que va a tener esta empresa. Es decir, que acá tenemos, en cierta medida, entre comillas, la política de productos de esta empresa. ¿Sí? O parte de la política de productos, obviamente. El segundo punto va a ser el precio de ventas. Y acá me va a decir que la unidad de producción y ventas va a ser caja de 12 unidades para la botella de vidrio, caja de 6 unidades para la botella plástica. ¿Sí? Entonces, el precio de venta de la caja de 12 y 6 unidades de cada producto respectivamente es el siguiente. ¿Sí? Aceite de oliva 750, 1141,40, caja de 6 unidades. Aceite de 1 litro, 1424, caja de 12 unidades. Entonces, este valor es el valor de la caja, no individual de cada botella. ¿Sí? Después, ¿qué me dice? El inventario de productos terminados indica que la empresa debe contar con productos para atender las ventas en los próximos 30 días. Es decir, yo quiero tener un stock de seguridad por el cual, si yo no puedo producir en un periodo determinado, puedo seguir vendiendo durante 30 días, porque tengo el stock suficiente para seguir vendiendo durante 30 días. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a sacar en función de las ventas proyectadas, obviamente. ¿Qué me dice en el punto 4? El inventario de materia prima dice que tenemos que tener en stock la materia prima necesaria para producir durante 35 días. Entonces voy a tener una política de inventario. O sea, que acá vamos a poner política de producto, en el punto 1. Punto 2, obviamente que va a ser totalmente en parte, no es una política desarrollada, pero es parte de la política de precios, el punto 2. El punto 3 es la política de inventario de productos terminados, es decir, productos listos para la venta. En el punto 4 vamos a tener la política de inventarios de materia prima e insumos. Que obviamente acá está generalizada y damos 35 días para todas las materias primas e insumos. Pero eso puede variar. Por ejemplo, si yo alguna materia prima o algún insumo lo tengo que traer del exterior, o sea, lo tengo que importar y tengo que tomar en cuenta ese factor porque voy a querer tener un stock más grande por las dudas de que se cierre la importación, cosa que nunca sucede en este país. ¿Sí? Entonces, voy a tener que tomar en cuenta esos factores para ver qué política de inventario de materia prima e insumos determino, no en general como está acá, que va a ser en general, sino para cada una de las materias primas e insumos. Si el proveedor es local, es zonal y yo puedo obtener fácilmente la materia prima o el insumo, entonces voy a tener una política menor, ¿sí? De menos días. Si es importado, si es un productor, no sé, por ejemplo, en este momento, voy a hacer vino y tengo que tener las botellas de vidrio. Y tengo un problema porque Rayén Curado, Veralia, como se llame, se quemó el otro día, se incendió la fábrica y entonces tiene parada una de las plantas. Entonces voy a poder, o sea, puedo establecer que puedo llegar a tener problemas con las botellas de vidrio si le compro al Rayén Curado. ¿Sí? Entonces voy a tener que establecer una política de inventario de botellas mucho más grande que la que establecería en momentos normales, digamos.
Después en el 5 me dice cómo se prorratean los CIF y gastos operativos, que recién vimos, de acuerdo a los criterios que vimos recién, horas máquina, horas hombre, superficie y cantidad producida. Y después nos dice el periodo, ¿sí? Nos dice que el periodo del presupuesto es el semestre octubre-marzo. O sea que este periodo es el periodo que estoy presupuestando. Octubre-marzo. Tengo septiembre, tengo abril, porque lo tengo. O ya voy a ver para qué, ¿sí? Entonces, en base a esto yo puedo empezar a armar el presupuesto de caja. El presupuesto de ventas. ¿Están ahí, no? ¿No se han ido? No, profe, no nos fuimos. Acá pero- estamos, profe. Firme. Bueno. Acá seguimos, profe. Bien, entonces yo acá tengo que poner en el presupuesto de venta qué necesito para armarlo. Y yo necesito todo esto que está acá en negrito. Hermoso. La política de producto, que está en el punto 1 de lo que vimos recién. La política de precio, la política de producto que para ver qué cantidad de productos voy a tener. ¿Sí? Voy a tener que presupuestar. La política de precio para ver los precios que le voy a poner a cada producto, que le voy a tener que estimar a cada producto. Y la estimación de venta, es decir, las cantidades que voy a vender de cada producto. Estimo vender de cada producto. De acuerdo a la experiencia, investigaciones de mercado, en base a estadísticas. Bueno, todo lo que vimos en la unidad 2 de Financiera 1. ¿Sí? O parte de lo que vimos. Entonces, en base a estos tres datos, yo necesito estas tres cosas para poder armar este cuadro. Como les digo, acá es muy simple, pero en una empresa grande va a ser muy, digamos, va a estar muy abierto. Por área, por vendedor, por sector de venta, por región, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y todo va a quedar, digamos, resumido en este presupuesto de ventas. Entonces yo la cantidad, teniendo en cuenta que el presupuesto de ventas del periodo de octubre-marzo, ¿de dónde saco la cantidad de todo lo que vi anteriormente? Del año De anterior. la, ¿De dónde? Del año anterior. A ver, de los datos que yo tengo acá, ¿de dónde saco la cantidad que que estimo vender en el periodo de octubre-marzo? Del cuadrito ese que dice producción, aceite, 750 y de 1 litro. Producción, ¿dónde dice producción? Ahí. no, ahí en el cuadro en que está donde marca el semestre de octubre a marzo. Acá te dice, en base a las ventas del año anterior y considerando el estudio de mercado realizado, el gerente de ventas determina que para el semestre octubre-marzo las ventas serán las siguientes. En todos los casos se refiere a cantidad de cajas. ¿Sí? Es decir, acá tenemos, por ejemplo, que en el mes de octubre estimo vender 1.880 cajas de aceite de vidrio y 2.780 de aceite de PET. ¿Sí? Y así en todos los meses. Entonces yo voy a tomar para el aceite de vidrio, voy a tomar la sumatoria desde octubre hasta marzo. ¿Sí? Para ver qué cantidades voy a vender o estimo vender en el periodo de octubre-marzo. Entonces me vengo acá y hago sumatoria de octubre a marzo. 12.780 cajas de aceite de vidrio. ¿Sí? Que son estas 12.780, que si yo sumo así, me da 12.780. ¿Sí? Para aceite de litro tengo que sumar desde 2.780 hasta 3.540, de octubre hasta marzo. Hago lo mismo. Entonces, me vengo acá. No, hago la sumatoria. Acá lo pueden ordenar como quieran. Sí, obviamente, acá está mal ordenado porque si yo pusiera este aceite PET abajo y esto lo pusiera al revés, el cuadro, copiaría y ya estaría. Pero bueno, ahora me tengo que ir acá y tengo que sumar desde octubre hasta marzo. 18,50.
18.950 cajas de aceite PET, aceite en plástico. Si yo me vengo acá, de acá hasta acá, son 18.950. ¿Sí? Puedo hacer esa comprobación. ¿Para qué me vengo acá si ya he hecho la sumatoria? Para ver si no le erré y puse una celda de más o una celda de menos. ¿Sí? Entonces, ya tengo la cantidad de aceite de vidrio y la cantidad de aceite PET que voy a vender. Me voy al precio. ¿De dónde saco el precio del aceite de vidrio y del aceite PET? De arriba, profe, de la primera Una consigna. referencia, profe. De acá, La- del punto 2, Diferencia 2. precio de venta. ¿Sí? 1141 y 1424. Entonces, me vengo acá y hago 1141. Evidentemente está justo al revés esto, tendría que haberlo hecho al revés. Y acá hago 1424. ¿Sí? Y ahí tengo los precios. Yo puedo querer saber cuántas cajas en total voy a producir, entonces sumo los dos. Sé que en total voy a tener que producir 31.730 cajas. ¿Y cómo saco el importe de ventas? Y el importe de ventas hago cantidad por precio. Ingreso total que veíamos en los costos, ingreso total igual a precio unitario por cantidad. 14 Pero ese millones y precio no es 26. unitario, profe. ¿Cómo? Ese precio no es unitario, es por caja, cantidad de 6 cajas, por ejemplo, el aceite de vidrio, y el otro de 12. Claro, exactamente. Sí. Por eso les decía lo que les decía de la unidad de producción y de venta. ¿Sí? O sea, nosotros tomamos como unidad de producción y de venta la caja de 6 unidades y la caja de 12 unidades. Volvemos a entrar 10 minutos, 15. Bueno, Bueno, Ok. Se está por cortar por eso. 10 minutos. Entonces, ¿cómo llegamos al importe de venta? Multiplicando cantidad por precio. ¿Sí? Cantidad por precio del producto A al producto B. Y hago la sumatoria de los dos productos. Y quiere decir que la empresa va a vender en el periodo 41.562.417. ¿Sí? Este dato, ¿para qué nos va a servir? Para todo el presupuesto que hemos visto. para el económico. ¿Es ventas netas o ventas más IVA eso? Ventas Ventas netas. netas. Ventas netas, ¿sí? Entonces, este dato va a ir al presupuesto económico como el primer renglón del presupuesto económico del estado de resultado proyectado. 41.562.000. ¿Y para qué más nos va a servir? Para el estado de resultado proyectado. Es lo mismo, presupuesto económico o estado de resultado proyectado. Bueno, perdón. No, está bien. Te digo, nada más que es lo mismo. Y para el de caja, profe, como ventas Claro. netas. Claro. Lo que pasa es que no vamos a utilizar este dato. Supónganse, yo podría obtener las ventas de octubre, de noviembre, diciembre, enero. Sí, porque tengo la cantidad por mes. Claro, hay que hacerlo mes por mes Mes por mes. para el de caja. Claro. Entonces voy haciendo mes por mes, cantidad por precio de octubre, más cantidad por precio de octubre, y así voy a tener mes por mes cuando van a ser las ventas netas. A eso le sumo el IVA, tengo el total facturado, estimado, y a ese total facturado, de acuerdo a la forma de cobro, es lo que voy a colocar en el presupuesto de caja dentro de los ingresos. ¿Sí? Pero este dato, estas cantidades mes por mes, nos va a servir para calcular el presupuesto de ventas.
También, ¿qué podría pasar? Que este precio, yo decirles que va a ir variando. ¿Sí? Que, por ejemplo, va a sufrir un incremento en diciembre del 10%, otro incremento en febrero del 5%. ¿Sí? Entonces, depende de la forma que yo utilice para presupuestar, voy a decir, bueno, sí, voy a presupuestar de acuerdo a la inflación estimada, entonces el precio lo voy a ajustar por la inflación y los costos también. ¿Sí? Entonces voy a tomar en cuenta, de acuerdo a los meses, voy a tomar en cuenta cuál es el precio de cada uno de los meses. ¿Sí? Bien. Luego voy a pasar al presupuesto de producción en cantidades. ¿Cuántos somos? 10. Bueno. Voy a destapar esto para que vean. Ah, no está H. Bueno. Acá faltó algo. Este presupuesto de producción en cantidades. Danger, peligro. Lo voy a poner en rojo. ¿Qué quiere decir? Si está mal este, está mal todo. ¿Sí? Porque la cantidad a producir me va a afectar el presupuesto 3, el 4, el 5, me va a afectar el 6, me va a afectar el 7, me va a afectar todo. ¿Sí? Es decir, que este presupuesto es clave, deténganse, háganlo tranquilo, vuelvan a repasarlo y después siguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está mal este presupuesto, casi seguro que desaprueban. ¿Sí? Porque este es un presupuesto muy mecánico, no se toma en cuenta el procedimiento como sí lo voy a tomar en cuenta este fin de semana cuando corrija el presupuesto que han hecho, el primer parcial. ¿Sí? En este parcial, en este segundo parcial, no hay cosas tan intrincadas. ¿Sí? Puede haber alguna variable con relación a un presupuesto, con relación al otro, pero básicamente es muy mecánico. O sea, siempre se hace de la misma manera, los mismos pasos. Entonces, es clave que hagan bien este presupuesto, porque si hacen mal este presupuesto, como les decía, está mal desde el presupuesto 3 al presupuesto 7, por lo menos. Va a estar mal el 9. Coincidencia. Va a estar mal todo, definitivamente. Bien. ¿Sí? Acá voy a tener que sacar cuántas cajas voy a producir. Entonces, voy a tomar en cuenta las ventas y voy a tomar en cuenta el stock final y el stock inicial. Para ver cuántas cajas de aceite de vidrio y cuántas cajas de aceite de 1 litro voy a tener que producir en el periodo. Como es un presupuesto clave y son nada más que 10, me gustaría que lo viéramos el martes, que arrancáramos la clase con esto el martes. ¿Sí? Total ya son 9 y 8, quedan 5 Bien. minutos, así que bueno, vamos a dejar acá. Y el martes arrancamos con este presupuesto que es clave, como les decía, para el resto. Bueno, profe, nos vemos el martes. Bueno, Gracias, buenas noches. listo. Nos vemos el martes entonces. Nos vemos. Chao. Profe.